Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Alexandra Vuelvas Barraza, estudiante de tercer semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad San Martín, y hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante que es el equilibrio ácido-base. Bueno, para poder entender un poco más este tema y todos los conceptos que vamos a abarcar, tenemos que saber qué es el equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué es? Bueno, este se le denomina al balance que se mantiene entre los ácidos y bases. Entonces, por eso se le dice equilibrio ácido-base. ¿Este qué tiene como objetivo? Bueno, tiene como un objetivo mantener un pH constante. Entonces, existen ciertos trastornos del equilibrio ácido-base, que son la acidosis y la alcalosis, que esto lo vamos a hablar más adelante un poco más detenidamente. Bueno, la acidosis se divide en acidosis metabólica y respiratoria, y la alcalosis igual también se divide en metabólica y respiratoria. Entonces, primero la acidosis. Cuando tenemos acidosis metabólica, ¿qué pasa? El pH se mantiene bajo, el bicarbonato también se mantiene bajo y la presión parcial de dióxido de carbono se mantiene normal. En cambio, cuando hablamos de acidosis respiratoria, el pH también se mantiene bajo, pero el bicarbonato se mantiene normal y la presión parcial de dióxido de carbono se mantiene alta. Ya en cambio, cuando hablamos de alcalosis, la metabólica, en el pH se ve que se encuentra alto, el bicarbonato también se encuentra alto y la presión parcial de dióxido de carbono también se encuentra alta. En la respiratoria tenemos un pH alto, un bicarbonato bajo y una presión parcial de dióxido de carbono bajo. Entonces, ahora les voy a hablar más detenidamente de cada una de estos trastornos que son la acidosis y la alcalosis, la metabólica respiratoria, cada una de estas. Entonces, vamos a ver un poco más de este tema. Bueno, luego de ver cómo se ve afectado el pH, el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono, vamos a hablar de cada una de estos trastornos o patologías que son la acidosis y la alcalosis. Tanto metabólica como respiratoria en ambas, vamos a hablar un poco de qué es, cuál es su etiología y los tratamientos para esta patología. Bueno, empecemos primero con la acidosis metabólica. ¿Qué es la acidosis metabólica? En la acidosis metabólica se produce un descenso de la concentración de bicarbonato de forma primaria. En las acidosis metabólicas no compensadas gasométricamente se observa un descenso serio del pH y del bicarbonato con un valor de presión parcial de dióxido de carbono dentro de los límites normales. No obstante, dado que la respuesta compensadora del pulmón sucede en escasos minutos, el patrón gasométrico más frecuentemente encontrado es la reducción del pH, el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono sanguíneo. Luego de haber visto qué es la acidosis metabólica, vamos a proceder a hablar de la etiología. Esta enfermedad se puede presentar por la sobreproducción de ácidos diferentes al ácido carbónico, la ingestión de ácidos o ácidos potenciales, también por el fallo en la excreción de ácidos diferentes al ácido carbónico en rango igual a su producción, y por la pérdida de la base de bicarbonato en la orina o el tracto gastrointestinal. Y por último, vamos a hablar sobre los tratamientos. Como tratamiento para la acidosis metabólica tenemos primeramente que bloquear la fuente de producción de los ácidos. La reposición de bicarbonato debe ser solamente la necesaria para evitar ciertos riesgos, o sea, se debe administrar bicarbonato hasta aumentar, pero hasta cierto punto. Se recomienda también administrar la mitad de lo calculado inicialmente y continuar con la corrección con futuras gasometrías, si la causa de dicha acidosis continúa sin resolverse. Ahora vamos a proceder a hablar de la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria es un trastorno clínico de evolución aguda o crónica, caracterizado por un pH arterial bajo, provocado por una elevación de una concentración de iones debido a la elevación primaria de la presión parcial de dióxido de carbono y aumento variable en la concentración plasmática del bicarbonato.
¿cuál es la etiología de esta patología? Esta patología es producida por trastornos mecánicos del aparato respiratorio, tales como fracturas costales, fracturas del esternón y la elevación del diafragma, que esto es producido por la obesidad, la oclusión intestinal, entre otros. Y por último, el tratamiento. Su principal objetivo es superar la hipoventilación alveolar existente para conseguir la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y revertir el factor desencadenante o la causa etiológica. En los enfermos insuficientes respiratorios crónicos agudizados, la conducta es más conservadora, puesto que estos la toleran mejor. La administración del bicarbonato está indicada solamente cuando el pH sea menor de 7 y no se disponga de ventilación mecánica. Luego de haber visto todo lo que es acidosis, de qué es sus etiologías y todos los tratamientos, tanto metabólica como respiratoria, ahora vamos a hablar de la alcalosis y van a conocer cuáles son las diferencias de estas dos patologías. Entonces, empecemos primero con la alcalosis metabólica. ¿Qué es la alcalosis metabólica? Llamamos alcalosis metabólica al trastorno del equilibrio ácido-base en el que encontramos un pH arterial mayor de 7,45 y un bicarbonato plasmático mayor de 25 mol sobre litros, como alteración primaria, y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono por hipoventilación secundaria compensatoria. La presión parcial de dióxido de carbono aumenta un 0,7 milímetros de mercurio por cada mol sobre litros que aumenta el bicarbonato. ¿Cuál es la etiología de esta patología? Las dos causas más frecuentes de la alcalosis metabólica son el tratamiento con diuréticos y la pérdida de las secreciones gástricas. Y por último, ¿cuáles son los tratamientos para la alcalosis metabólica? La alcalosis metabólica no precisa tratamiento específico la mayor parte de las veces, pero si existe una fuente oxógena de álcali, que es bicarbonato, citrato, lactato, acetato, lo primero es suspender la fuente que puede estar exacerbando dicha alcalosis. Luego de haber visto todo eso, entonces procedemos a hablar de la alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué es la alcalosis respiratoria? La alcalosis respiratoria es un trastorno clínico provocado por disminución de la concentración de iones y caracterizado por un pH arterial elevado, una presión parcial de dióxido de carbono baja y reducción variable en el bicarbonato plasmático como consecuencia de múltiples factores etiológicos. ¿Cuál es la etiología de esta patología? Una de las mayores consecuencias por la cual se da la alcalosis respiratoria es la polipnea, que esta consiste en un aumento de la frecuencia y un aumento de la profundidad respiratoria. Esta se da sin lesiones orgánicas, ya sea histeria, trasparto, hiperventilación artificial, manual o mecánica y hiperventilación por ejercicio. Y por último, ¿cuál es el tratamiento de la alcalosis respiratoria? Por lo general, el grado de alcalemia producido por esta afección no es peligroso, pero cuando el pH está por encima de 7,60, la presión parcial de dióxido de carbono por debajo de 20 milímetros de mercurio o existen arritmias o manifestaciones graves de hipocapnia del sistema nervioso, se debe comenzar un tratamiento específico. ¿Cuál es este tratamiento? Se debe procurar que el paciente retenga dióxido de carbono, respirar con una bolsa de papel o nylon. Y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este video y que les haya servido. Muchas gracias.